Muchas gracias por la bienvenida y la invitación a compartir este espacio con todos. Es un enorme honor y orgullo compartir esta charla con ustedes en este momento tan especial que estamos viviendo. Y por otro lado es maravilloso que la tecnología nos permita este tipo de encuentros. La verdad que es increíble. Y sí, como dice el título de la charla, voy a hablar sobre la ecuanimidad en tiempos de cambio e incertidumbre, o sea, básicamente siempre en nuestra vida, por supuesto un poco más aumentado hoy. Y la idea también es proponer algunas maneras de trabajar nuestra capacidad de integrar el cambio en nuestra vida a través de la ecuanimidad. Así que vamos a ver de qué va este tema del cambio y qué trata la ecuanimidad. Como dijo Sebastián, egresé del Colegio San Andrés en el año 90, o sea que este año cumplimos 30 años de egresados, parece mentira. Y después de egresar del colegio, estudié Administración de Empresas en la UCA, y en adelante me dediqué al marketing y publicidad hasta el año 2014, cuando entré aquí al monasterio en San Francisco Zen Center. Y me acuerdo de esos tiempos como marketinero que se decía, si no lo podés vender, agregale un bebé a tu publicidad, ¿no? Los bebés en las publicidades siempre venden. Y a esto le podríamos agregar también, o agregarle la palabra zen, hoy la palabra mindful. Mindful lo que sea, probablemente vende también. Pero bueno, volvamos al tema de los bebés. Y con respecto al tema de los bebés, uno de los cambios más importantes que vivimos en nuestra vida justamente es nacer. Y pasamos de estar cómodos y seguros y tibios nadando en líquido amniótico a pasar a una experiencia que modifica para siempre todo, ¿no? Salimos al mundo. Y lo googleé por las dudas para estar seguro de que no estaba diciendo ninguna barbaridad, pero parece que no se sabe de ningún bebé que haya nacido a las carcajadas. O sea que, por supuesto, es un cambio fuerte, importante y que nos marca. Y no hay vuelta atrás, ¿no? Nacemos, estamos afuera en el mundo y arrancamos bastante complicados de entrada con el tema del cambio. Y esto es importante porque ya desde chiquitos comenzamos nuestra relación con el cambio, ¿no? Empezamos a vincularnos y a operar con el cambio, a operar con el control y a operar con la frustración. Y estoy hablando de los bebés, no de los padres todavía. Vamos como aprendiendo a que la temperatura cambia, que la luz cambia, el hambre cambia. Entonces, ¿qué hacemos? Lloramos. Y lloramos y lloramos y lloramos hasta que mamá o papá vienen y nos tapan o nos dan de comer o bajan la luz. Y ahí empezamos a entender de qué va esto del cambio y el control, ¿no? Y de a poquito la cosa se va complicando, porque vemos que lloramos y algo pasa. Algo cambia, no nos gusta, lloramos y algo pasa. Entonces, ahí es donde entran los padres, ¿no? Y su relación con el cambio. Uno dice, no es que tiene frío, y el otro dice, no, pero bueno, déjalo llorar todo el tiempo que quiera. Y empieza esta dinámica desde muy pequeño con respecto al cambio y el control, y que cuando descubro que de alguna manera mi accionar, por ejemplo llorar, no produce el cambio que yo quiero o deseo, por ejemplo, tengo hambre y, y mamá no viene, entonces ahí es donde empieza esta relación profunda que nos va a acompañar toda la vida con esta cuestión del cambio y la incertidumbre. Y, a ver, no quiero dejar en claro que no estoy para nada en contra del tema del cambio y el intento de control del cambio, ¿no? Si a propósito agrego la palabra intento. O sea, el cambio ocurre. Todo cambia y no podemos tampoco andar a la deriva llevados de un lugar al otro por los cambios constantes, sin intentar nada. O sea, el cambio es parte de nuestra vida y para poder operar de manera funcional de alguna manera, necesitamos poder manejarnos con el cambio. Entonces el punto importante, creo yo, o que quiero hacer referencia, es que no es tanto el cambio en sí, sino lo que ocurre aquí es cuál es nuestra relación con el cambio, ¿no? Y en general vivimos la relación con el cambio de tres maneras. Digamos, me gusta, no me gusta o no me importa, ¿no? Y en esa dinámica de me gusta, no me importa, vivimos la vida en la mayoría de las cosas que nos pasan, y en particular con el cambio, ¿no? Si me gusta, por supuesto no quiero
que aquello que me gusta cambie, ¿no? Quiero que las cosas sigan como están el tiempo más largo posible. Si no me gusta, quiero que dure lo menos posible o que se vaya. Y si no me importa, las cosas van a cambiar igual y no estoy en contacto con la manera en que me afectan esas cosas, hasta que se conviertan en algo que me gusta o no me gusta. Entonces esta tensión constante que genera este me gusta, no me importa, nos trae enormes niveles de incertidumbre, ¿no? Que se convierten luego en estrés, en frustración, en impaciencia, pero operamos básicamente así en general, en ese entorno. Y uno podría decir que, bueno, lo que me gusta en realidad está bien que esté y no me produce sufrimiento, y a veces eso no es tan así, o en general eso no es tan así, porque aquello que me gusta me trae como subproducto aquel sufrimiento de qué pasa si lo pierdo, ¿no? Entonces, como sé que las cosas cambian, aquello que me gusta tiene el potencial de desaparecer. Entonces, constantemente vivimos con eso en la cabeza, en las emociones. Me gusta mi hijo y me encanta que sea mi hijo y me encanta que vaya a una fiesta, pero son las 3 de la mañana, no volvió y ya no me gusta, ¿no? Entonces, es una relación dinámica y muy compleja. Y por otro lado, más allá del cambio, también quiero aclarar que la incertidumbre, digamos, de por sí no es mala, o sea, todo es incierto. Y como dije ya varias veces, todo cambia. Pero de hecho, más que nada, el tema del cambio es un tema de perspectiva, ¿no? Podemos decir que las montañas no cambian, pero por ejemplo, si pusiéramos en perspectiva la historia del mundo como si hubiese ocurrido en un año, o sea, si en un año hubiese ocurrido toda la historia del mundo, los dinosaurios aparecen creo que el 2 de diciembre y se extinguen el 25 de diciembre. O sea que depende de la perspectiva, absolutamente todo cambia. Pero por supuesto, como dije, para poder operar en el día a día necesitamos tener una mínima sensación de certeza, ¿no? De que estamos o que tenemos algún tipo de control. Y hacemos mucho esfuerzo. Trabajamos horas y horas y tenemos miles de sacrificios para intentar lograr que las cosas no cambien si no queremos que cambien y que cambien si queremos que cambien. Y ahí vivimos la vida con cierta idea de control y las cosas más o menos en el lugar que las queremos y de repente pandemia, ¿no? COVID. Y por supuesto, cada tanto la vida nos da una bofetada de realidad con respecto al cambio. A veces es personal, ¿no? A veces es todo está muy bien y pasa algo con un ser querido o pierdo el trabajo, es algo más personal, pero lo que es muy fuerte lo que está ocurriendo es que le está pasando a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿quién imaginaba estar encerrado en su casa por semanas y semanas hace unos meses? Probablemente nadie, yo por lo menos no. ¿Y quién se imaginaba, ¿no?, que después de por haber tenido un aumento en el trabajo o ganar un cliente importante o lo que sea en la vida de uno, de repente se iba a encontrar en esta situación, ¿no? Todo parecía funcionar perfectamente. Lo mismo, digamos, en otros órdenes de la vida. Chicos que estaban por ahí entrenando durísimo para el campeonato que estaba por empezar y terminaron entrenando dando vueltas alrededor de la mesa del jardín, si es que tienen jardín, ¿no? Entonces, lo que ocurre hoy por hoy, digamos, lo que está ocurriendo con la pandemia y lo que nos ocurre muchas veces en la vida, es que pone a prueba nuestro límite, ¿no? Y cuando tenemos el límite puesto a prueba, a veces no sabemos qué hacer. Y con respecto, por ejemplo, a esto, ni siquiera sabemos cuánto va a durar. Y claramente lo que está ocurriendo ahora es un no me gusta, ¿no? Para casi todos, digamos. Me imagino que hay gente que está panza arriba mirando Netflix todo el día, está chocha, pero en general es un no me gusta. Y con seguridad vamos a salir diferentes de esta experiencia. Diferentes como, la verdad que no lo sé, porque diferentes va a ser diferente para cada uno. Pero hay una cosa que sí es segura, y que esto es una enorme oportunidad, ¿no? Una enorme oportunidad de rever el cambio y nuestra relación con lo que ocurre en este momento, y la incertidumbre que pueda llegar a pasar, o lo que pueda llegar a pasar. Entonces, si acordamos en que el cambio existe y que todo eventualmente cambia y todo se transforma, y que de alguna manera nuestro control sobre el cambio es relativo,
si es que realmente tenemos control sobre las cosas, entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer frente a esta pandemia? Y no quiero simplemente centrarme en lo que está ocurriendo ahora, más allá de que, por supuesto, es un buen ejemplo, pero en la vida en general, cuando esto termine, ¿qué hacer cuando las cosas cambian? ¿Qué hacer cuando todo se transforma? ¿No? ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Qué tratamos más fuerte de sostener las cosas como están? ¿Tratamos de hacer un intento más conciso de que las cosas no cambien? ¿Le buscamos la vuelta de otra manera? ¿Mandamos todo al diablo? Digamos, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí es donde entra el tema de la ecuanimidad, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Y cómo opera nuestra capacidad de ecuanimidad frente al cambio? Y la palabra ecuanimidad, digamos, etimológicamente viene de la palabra equanimitas, que significa aqua, igual, y anima, ánimo, más el sufijo dad, o sea, cualidad. De alguna manera esto viene a significar, no significa, pero digamos, la etimología es la cualidad del igual ánimo, ¿no? Ecuanimitas, la cualidad del igual ánimo. Y por supuesto digo, no es el significado, porque la etimología no es necesariamente la definición de una palabra, porque uno puede tener igual ánimo frente a las diferentes cosas, simplemente porque no presta atención, o le es indiferente o es insensible, ¿no? Y de alguna manera mi ánimo permanece igual, por lo menos en la superficie, pero esto no es a lo que la ecuanimidad se refiere. Entonces, digamos, ¿qué es lo que no es la ecuanimidad? La ecuanimidad no es insensibilidad, no es indiferencia, no es apatía, ¿no? Esto es lo que solemos llamar enemigos cercanos de algo, ¿no? Los enemigos cercanos son aquellos conceptos que, digamos, se parecen o son similares a una cualidad, pero en realidad significan completamente lo opuesto. Y por supuesto que una manera de lidiar con el cambio, el control, es serle indiferente, ¿no? Es la típica actitud cool de a mí no me importa nada. Y de alguna manera vamos por la vida como si, digamos, todo nos resbalara y nos engañamos con que todo es prescindible, que nada merece nuestra atención, de vuelta, somos cool, a mí el cambio no me afecta. Y esto es un enemigo íntimo, ¿no? Esto en realidad parece ecuanimidad, pero no necesariamente lo es. Y también la otra manera en que en general operamos con respecto a esto es este enemigo íntimo de tener la piel gruesa, a veces lo decimos, ¿no? Como que tal o cual persona está tan fogueada que, digamos, se banca cualquier cosa. Le pasaron cosas tan terribles que se banca cualquier cosa, tiene piel gruesa. Y esto de alguna manera también es una ilusión que se parece a la ecuanimidad, ya sea la actitud cool, no me importa, o me las banco todas, tengo piel gruesa, que venga lo próximo, pero esto no es a lo que la ecuanimidad se refiere. Entonces, ¿qué es la ecuanimidad? ¿De qué queremos hablar hoy? Y a mí me gusta explicar la ecuanimidad con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que cada cosa que ocurre en nuestra vida, cada cambio, ¿no? Cada angustia, temor, imaginemos que son como gotas de tinta. Y cada cosa que ocurre, cada cambio es como una gota de tinta. E imaginemos que nosotros somos como un vaso de agua. Por un lado está la tinta y por el otro lado yo, un vaso de agua. Y la gota cae en el vaso de agua y tiñe su contenido totalmente, ¿no? Si la gota es azul, el agua se convierte de repente en azul, ¿no? El cambio tiñe por completo nuestro ánimo o nuestro contenido. Y, digamos, ¿qué es lo que puedo hacer frente a esto? ¿No? ¿Cuáles son mis estrategias? La gota de tinta cae en el vaso, me tiñe por completo el agua en el vaso. Entonces, surgen varias estrategias. Una es tratar de que la tinta no caiga en el vaso, ¿no? O sea, si la gota de tinta, el vaso amaga la gota de tinta, digamos. O cambiarle el color a la gota, en vez de azul que sea rosa. O si puedo, que la gota caiga en el vaso de otro. O negar que la gota existe, o no sé, ir a jugar golf. O cualquier otra cosa. Pero son todas las estrategias que
armamos con respecto a la gota de tinta cayendo en el vaso. Hay muchas más, ¿no? Pero lo que ocurre y termina ocurriendo siempre es que la gota de tinta cae en nuestro vaso. Y si no es esta, va a ser la próxima. Pero el vaso se va a teñir de color de la tinta. Entonces, ¿de qué va la ecuanimidad, ¿no? Si nosotros no podemos del todo manejar los factores externos y esas gotas de tinta que ocurren en la vida, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es mirar hacia adentro, ¿no? O sea, modificar el recipiente. Si de vaso de tinta pasamos a ser un balde, o si de balde pasamos a ser una bañadera, la gota de tinta es la misma gota de tinta, pero el efecto es completamente diferente. Y eso es, de alguna manera, una analogía que explica de qué estamos hablando cuando hablamos de ecuanimidad. No trata de intentar cambiar el factor externo que no podemos cambiar, y no trata de negarlo o evitarlo, pero la ecuanimidad va de intentar ampliar esa capacidad de recibirlo. Si el vaso se pone de repente el color de la tinta, quizá el balde tome un tonito del color. La bañadera no tanto. Y si seguimos trabajando y vamos de bañadera a lago, y de lago a mar, y de mar a océano, la gota de tinta va a caer, pero de alguna manera no va a causar ese efecto. Va a haber un igual ánimo frente a lo que está ocurriendo. Y lo interesante de eso es que el océano contiene la misma cantidad de gota de tinta que cayó que el vaso. O sea, no es que el océano no tiene gota de tinta, simplemente tiene otra capacidad de absorberla, otra capacidad de integrarla. Y eso es lo que quiero explicar como concepto cuando hablamos de ecuanimidad. Nuestra capacidad de integrar esas cosas que pasan, de manera que pasen a ser parte de nosotros, pero no nos afecten de una manera explosiva o del todo visible, más allá de lo que necesita ocurrir en ese momento, en ese instante. Entonces la propuesta es cambiar la perspectiva, ¿no? En lugar de constantemente ir hacia afuera y tratar de cambiar todo y tratar de controlar todo, por supuesto, digo, ¿no? De vuelta, estamos operando en un mundo en el cual necesitamos tener cierto control y tratar de crear ciertas condiciones para que las cosas ocurran. Pero principalmente trabajar con esa capacidad de recepción. Y ahí sí podemos hacer algo concreto. Y digamos que quiero usar la palabra entrenar, ¿no? Entrenar la ecuanimidad. Y uso la palabra entrenar porque, como muchas de las cosas que hacemos o que tenemos, es algo que se puede ampliar, es algo que con un esfuerzo concreto podemos desarrollar, podemos cambiar, podemos entrenar esa capacidad de recibir esas gotas de tinta. Y la verdad que hay varias maneras de entrenar la ecuanimidad, pero principalmente quería traer a la charla hoy 6 maneras como para que haya algo en concreto, ¿no? Porque la verdad es que seguimos encerrados en nuestras casas, la pandemia sigue, no tenemos claro qué va a pasar, luego la pandemia va a terminar y las gotas de tinta siguen ahí afuera. Entonces, fenómeno. Me encantó la idea de pasar de vaso a balde y de balde a bañadera, pero concretamente, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y una manera, o la primera manera que quería presentarles, es la capacidad de conectar con la compasión. Y cuando hablo de compasión, me refiero no solo a la compasión por los demás, pero principalmente a la compasión con uno mismo, ¿no? Es en esa falta de compasión con uno mismo, en esa constante crítica personal y límites que uno se pone e impone, donde achicamos esa capacidad de contener con bastante fuerza, digamos, ¿no? Porque somos de alguna manera muy críticos y no nos permitimos ampliar. Y la compasión, vuelvo a los enemigos cercanos, ¿no? No es lo mismo que pena o lástima.
Y eso es importante entenderlo, ¿no? No va de tener pena con alguien o lástima, o, digamos, o empatía tampoco, ¿no? La pena o la lástima es algo que ocurre hacia afuera. Tal o cual cosa o persona me da pena, me da lástima. Hay como una dualidad de observador, yo, y lo que me da lástima ahí afuera, ¿no? Y me hace sentir triste quizá. Y la empatía tampoco es lo mismo que la compasión, ¿no? La empatía es la capacidad de como ponerse en los zapatos del otro, sentir lo que el otro siente, ¿no? Eso tampoco es compasión. La compasión es más profunda, es un profundo deseo de que todos los seres estén libres de sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Entonces es algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho menos puntual. Es una actitud, la compasión. Y si uno tiene esa actitud de estar libre de sufrimiento, y empezando por el sufrimiento personal, de alguna manera algo se ablanda, algo empieza a fluir más, que permite esa transformación del recipiente que somos. Y digamos que de alguna manera nos ayuda a ser más tolerantes. Por supuesto, ¿no? Esto, digamos, tiene como principal cosa que podamos entender nuestro propio sufrimiento, ¿no? O sea, si no comprendemos el propio sufrimiento, poco nos podemos vincular con el sufrimiento de todos los seres. Entonces esta investigación sobre qué es la compasión, y por supuesto el tema de la compasión es una charla en sí misma, pero por lo menos traer aquí esta noción de que si somos compasivos con nosotros y con el resto como actitud, algo se ablanda, nos permite recibir más eso que está ocurriendo. Entonces, de alguna manera, profundizar en la compasión es lo primero que quería traer. Y lo segundo que quiero proponer en relación a esto es lo que podemos llamar una conducta ética o moral, ¿no? Y esto es una cosa bastante simple de explicar, creo. Digamos, cuando actuamos en contra de la moral o digamos, de una manera más o menos consciente, limitamos nuestra capacidad de sostener no solo nuestros problemas, que son producto de mi comportamiento no moral, pero también el resto de lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? O sea, nos pone en una instancia de tensión o hipervigilancia, de autocrítica, nos vuelve al punto número 1. Es como bastante complejo imaginarse de que uno actuó de manera incorrecta, inmoral, y luego tiene un espacio de ecuanimidad absoluto, ¿no? El actuar de manera inmoral o con falta de conducta ética nos aprisiona, nos vuelve prisioneros de nuestra propia actividad y falta de ética. Entonces, más allá de la compasión, lo otro es cómo actúo en la vida. Y si mi actuar en la vida es moral, es ético, eso realmente me ayuda a tener una capacidad de recepción a lo que ocurre completamente diferente a si estoy a la defensiva y si estoy hipervigilante. Entonces, de alguna manera, y van bastante vinculados, ¿no? El actuar de manera ética y la compasión son dos cosas muy importantes como para poder incrementar esa capacidad de ser ecuánimes. El tercer punto que quiero traer es la paciencia. Y el tema de la paciencia y la ecuanimidad realmente se vinculan mucho, porque la paciencia de alguna manera engendra ecuanimidad y la ecuanimidad también me permite ser más paciente. Y digamos que la paciencia no, volvemos de vuelta al tema de los enemigos cercanos, la paciencia no significa tolerar, ¿no? O sea que pasa algo, pero bueno, me lo aguanto. Sino que la paciencia tiene que ver con soltar y tiene que ver con la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y esto es sumamente importante. Cuanto más aumentamos nuestra capacidad de responder en lugar de reaccionar, o sea, cuanto más paciencia tenemos, más fluidez le damos a esa capacidad de ser ecuánimes.
esa posibilidad, digamos, de contar hasta 10. Y, digamos, ¿cómo hago esto? ¿Cómo soy más paciente? Me parece buenísimo este concepto de la paciencia, pero yo soy una persona impaciente. Y de alguna manera, la propuesta es también buscar ciertas técnicas, ¿no? ¿Qué me ayuda a ser paciente? Y de vuelta, contar hasta 10 es una manera, ¿no? En vez de decir, bueno, reacciono ya, cuento hasta 10 e intento responder. Intento integrar más información antes de actuar. Pero es realmente difícil tener una paciencia si uno es un vaso de agua, ¿verdad? Porque cuando cae la gota y tiñe todo de un color, la paciencia se acaba bastante rápido. Pero si uno tiene una capacidad de sostener, de recibir un poco más, es capaz de ser paciente y de vuelta, y esto es fundamental, es capaz de responder en lugar de reaccionar. Y responder en lugar de reaccionar hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Pocas veces digamos, por responder, pocas veces hemos causado sufrimiento tanto como por reaccionar. A nosotros mismos y a otros. Entonces, la paciencia, intentar responder en lugar de reaccionar, es la tercera propuesta. Luego la cuarta capacidad que quiero traer es que podemos, la que podemos denominar, a mí me gusta llamar esto la mosca en el Louvre, ¿no? Digamos lo siguiente, hay una mosca que está volando en el Museo del Louvre y en el museo hay una ventana. Entonces la mosca va a la ventana, y esto ya lo vimos 1000 veces, y ¡pum!, choca con la ventana, y choca con la ventana, y choca con la ventana. Y no para de chocar con la ventana, ¿no? Y no se da cuenta de que tiene todo un museo por recorrer, y que inclusive en el otro lado de la sala hay una puerta que da al exterior, pero la ventana y su luz se convierte en su único objetivo, no ve otra cosa que la ventana, ¿no? Y de alguna manera, muchas veces nos parecemos a la mosca, ¿no? Solamente vemos lo que tenemos adelante. Y a veces nos ensañamos con lo que tenemos adelante y perdemos la capacidad de ver 360 grados, ¿no? De ver con un poquito más de amplitud qué hay alrededor, qué otras posibilidades existen, qué está vinculado con lo que está ocurriendo. Entonces, la propuesta, digamos, es que cada vez que nos estemos dando la cabeza contra el vidrio una y otra vez, nos detengamos por un instante y miremos a nuestro alrededor, ¿no? Que hay todo un museo por ver. ¿Qué más hay? Y por supuesto, todo esto está vinculado. La paciencia, de alguna manera, nos permite dejar de golpearnos contra la ventana y girar y observar y tomar otras cosas en cuenta. Entonces esto es especialmente importante, digamos, cuando el problema, por ejemplo hoy, la pandemia, es tan relevante que estamos todo el día pandemia, 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 ¿no? Golpeándonos la frente contra la ventana. Entonces, detenerse y pensar, ok, ¿qué más aparte de pandemia? ¿Qué más aparte de que pasó esto en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad? Entonces, de alguna manera esta capacidad de visión 360 nos permite ampliar esta posibilidad de recibir las cosas con más volumen. Entonces, esos son 4, ¿no? La ecuanimidad, la conducta ética, la paciencia y este tema de la mosca en el museo. El quinto punto es intentar no sumar a lo que ya existe, no agregar leña al fuego. De alguna manera, esto es como si está cayendo 3 gotas de tinta a mi vaso, o digamos 5 gotas de tinta a mi vaso, no sumarle 4 gotas de tinta más, ¿no? Porque aparte pensemos que una gota de tinta en un vaso es lo mismo que 70 gotas de tinta en el volumen de agua de 70 vasos. O sea, yo puedo ser un balde, pero si le meto tantas gotas de tinta va a ser del mismo color que el agua del vaso. O sea, también
intentar, y de vuelta uso la palabra intentar porque no siempre es posible, pero intentar no sumar más gotas innecesarias, no sumar más complejidad innecesaria a lo que está ocurriendo, es una manera importante de trabajar con la ecuanimidad, ¿no? Si estoy ansioso, si estoy nervioso, si vuelvo del trabajo preocupado, quizá la última película de acción de Brad Pitt no suma del todo, ¿no? Pero por alguna razón lo hacemos, o estoy triste y entonces me como 4 McCombos con queso y tampoco suma. Entonces al final me siento culpable por el McCombo con queso o termino de ver la película de acción y no me puedo dormir. Y entonces, ¿qué es aquello que le sumamos a lo que ya tenemos, a lo que ya ocurre frente a nosotros? Y parece una noción bastante lógica, ¿no? O sea, sí, por supuesto, ¿quién quiere agregarle leña al fuego? Y sin embargo lo hacemos con mucha frecuencia y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Pero, pero realmente acá lo que se requiere es honestidad. Honestidad con uno mismo y honestidad con lo que está pasando, ¿no? A la hora de evitar una gratificación que en realidad no es tal, o mantenernos en el estado en el que estamos, ¿no? Porque por ese estado de adrenalina que nos genera por ahí situaciones en el trabajo, empieza a decrecer y lo volvemos a elevar con alguna película de acción, o una discusión, o manejando rápido, o alguna manera que nos permita mantener ese nivel de adrenalina. O sea, le agregamos más gotas a nuestro contenedor de las que necesitan caer en ese momento. Y, y esto es algo que podemos empezar a hacer, digamos, ya mismo. Realmente detenerse honestamente y proponerse no agregar a lo que ya está. Y la sexta herramienta que, digamos, quería proponer hoy, que por supuesto es algo que está muy integrado en mi vida hoy, que es el tema de la meditación, ¿no? Y existen muchas maneras de meditar. Digo, no significa que tengamos que estar 1 hora por día en una posición ridícula de piernas así, todo como un ñoqui cruzadas o aislados en un templo, ¿no? No es necesariamente eso. Lo que se trata aquí con respecto a la meditación es hacer silencio interior, ¿no? Parar la pelota, en términos de fútbol. Detenerse por un instante para poder observar. Y por supuesto, digamos, la meditación es algo que es una capacidad, la capacidad de meditar es algo que se puede desarrollar. Pero creo que lo importante es que entender, digamos, que si no podemos detenernos ni un minuto en el día, y nos ocurre a diario, que nos levantamos, nos despertamos, los chicos, el colegio, el desayuno, el trabajo, o ahora homeschooling o lo que sea, termina el día, terminamos agotados y no frenamos ni un segundo. No frenamos ni un segundo. Y no nos damos cuenta cómo eso, día tras día tras día, comprime, realmente achica nuestra cantidad de agua, nuestra capacidad de recibir lo que ocurre alrededor nuestro. Porque, y ojo, creo que es un punto importante quizás no entender la meditación como una técnica de relajación, sino entender la meditación como una posibilidad de observación, como una posibilidad de hacer silencio para ver. Porque lo que no podemos ver no nos transforma, ¿sí? Digamos, o no aprendemos más que no nos transforma, porque sí nos puede transformar, pero no aprendemos. De alguna manera es como que la única manera de ver lo que hay en el fondo de un lago es con el agua calma. Si el agua está turbulenta, no, es muy difícil que podamos ver el fondo. O vemos el fondo, que en realidad está modificado por la turbulencia del agua y no es exactamente lo que pensamos. Y un pez parece un palo. Entonces, detener esa superficie, detener ese movimiento, nos permite de alguna manera observar y aprender. Y, digamos, esta capacidad es algo que pueden hacer todos. Digamos, no importa el credo, no importa las obligaciones de la vida. O sea, no hay ninguna excusa
para decir, parar un instante y observar no es para mí. No me lo permite lo que sea. Realmente hay una frase muy relevante, digamos, o que describe bien la situación, que es, si medito 5 minutos por día, me voy a poder llevar el mundo por delante, ¿no? Y el otro dice, bueno, si meditas 20 minutos, no te va a hacer falta llevarte el mundo por delante. Y un poco a lo que va es esta capacidad de que cuanto más observamos, realmente empiezan a tomar prioridad las cosas que realmente necesitan tomar prioridad. Y empezamos en ese silencio, ¿no? Y vuelvo al tema un poco del fútbol, pero parar la pelota, y el jugador que para la pelota antes de patear al arco, lo hace para detener, observar, apuntar y actuar. Y eso es, digamos, de alguna manera la propuesta de la meditación, detener y observar. Y a través de observar, comprender e integrar lo que nos ocurre, ¿no? Y quiero ser claro, es bien difícil frenar la reunión de consorcio que nos pasa en la cabeza. Y a veces cuando estamos sentándonos o intentando meditar unos minutos, descubrimos que la cabeza no para y está ebulliciosa todo el tiempo, pero en realidad no es más que ver lo que es nuestra cabeza todo el día, simplemente lo estamos observando. Entonces, la meditación como pauta para poder incrementar esta ecuanimidad, como para poder pasar de vaso a balde, a bañadera, a lago, es sumamente importante. Y quizá este punto, digamos, también es algo que ustedes pueden hacer, y se nos ocurrió que por ahí alguno podría estar interesado en explorar más este tema, y para los que quieran saber un poco más o tener una introducción a lo que es la meditación, este viernes, o sea, pasado mañana a las 7, voy a ofrecer una reunión por Zoom en la que vamos a hacer una introducción a la meditación, ¿no? Están todos, por supuesto, invitados, y seguramente les va a llegar un mail con un formulario de registro si quieren. Pero vamos a explorar un poco más qué es esto de la meditación, qué es esto de parar la pelota. Entonces, ¿cuáles son estas 6 pautas, ¿no? La compasión, ser compasivos con uno, con el resto. La conducta ética, salir de ese estado de auto boicot, de alguna manera. La paciencia, esta posibilidad de responder en lugar de reaccionar. Nuestra capacidad de ampliar la visión, nuestra capacidad de ver alrededor y no ensañarnos con lo que tenemos enfrente y nada más. No exponerse innecesariamente al sufrimiento, no agregar gotas que no hace falta que estén ahí. Y la meditación son entonces 6 maneras de cultivar la ecuanimidad y pasar de vaso a balde, a bañadera, lago, océano. Y esto es como ir al gimnasio, o sea, quiero ser claro con esto, ¿no? Al principio cuesta y no dan ganas, y siempre hay algo más importante que hacer. Pero después, ¿no?, de decidirse a entrenar una y otra vez y de tratar de volver a la paciencia y seguir meditando y tratar de tener una conducta ética, y por supuesto en todo eso fallamos miserablemente, ¿no? Pero la cuestión es volver a intentar y volver a intentar. Al final esto de ir al gimnasio, esto de trabajar sobre nuestra economía se vuelve algo natural, y que de hecho nos falta si no lo tenemos, ¿no? No es como tenemos ganas de ir al gimnasio si no está. Y de alguna manera la ecuanimidad, pongamos que es como entrenar un músculo, ¿no? Digamos, que nos permite encarar las cosas de otra manera. Y por supuesto todos tenemos alguna capacidad de ecuanimidad, como todos tenemos músculos, pero tampoco se trata de ir al gimnasio el primer día y levantar 2 pesas de 50 kilos y correr 3 horas en la cinta, porque, digamos, realmente no vamos a poder, o de alguna manera nos vamos a lastimar. Entonces, y cuando digo lastimar acá me refiero un poco más a sentir que lo intentamos y no lo logramos. Entonces, muchas veces la consecuencia es entonces lo dejamos. Entonces, realmente ser, de vuelta, vuelvo al tema de la compasión con uno mismo e ir intentando
ampliar esta capacidad de recibir con mucho, mucho cuidado y mucha generosidad, con mucha paciencia con uno mismo, ¿no? Y de a poco, levantando cada vez más peso, observándose y descubriendo qué funciona y qué no funciona, podamos cada vez ir incrementando esa capacidad, ya que no podemos, de alguna manera, modificar o controlar todo lo que ocurre adentro, generar un espacio que pueda recibir con más armonía, con más amplitud, con menos sufrimiento en nuestro interior. Así que adelante y de vaso a océano. Esto es absolutamente posible y espero que, digamos, en esta corta charla, que fueron poco más de 35 minutos, el concepto de mirar hacia adentro y transformarnos interiormente para poder recibirlo de afuera, en vez de estar constantemente tratando de modificar lo que está afuera, sea de algún valor para ustedes y les sirva para empezar a trabajar en algo. Que les deseo mucho, mucho éxito en este viaje.